La lluvia golpeaba las ventanas de la casa como si quisiera entrar a compartir mi desgracia. Estaba sentada en el sillón de la sala, el mismo que había comprado con tanto esfuerzo hace 15 años, cuando todavía soñaba con una vida perfecta. El olor a humedad se mezclaba con el aroma del café frío que llevaba horas en la mesa. Mis manos temblaban, no de frío, sino de rabia. Frente a mí, mi hijo, el único que me quedaba, me miraba con unos ojos que no reconocía. Eran los mismos ojos que una vez me miraron con amor, cuando lo cargaba en mis brazos, pero ahora estaban llenos de desprecio, de una frialdad que me atravesaba el alma. ¿De verdad vas a hacer esto?, le pregunté, con la voz quebrada, aferrándome al borde del sillón como si fuera lo único que me mantenía en pie. No es personal, mamá, dijo él, cruzándose de brazos. Su tono era tan casual que me dio náuseas. Es solo que esta casa, ya no es tuya. Legalmente, me pertenece. Y necesito el espacio. ¿Legalmente? La palabra resonó en mi cabeza como un martillo. ¿Cómo había llegado a esto? Todo lo que había construido, todo por lo que había luchado, se desmoronaba frente a mí, y el culpable era mi propia sangre. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que esta casa era un hogar, lleno de risas, de promesas, de amor. Para entender cómo terminé aquí, tengo que retroceder, al principio de todo, cuando aún creía que el destino podía ser amable. Hace 25 años, me casé con el hombre que pensé que sería mi refugio. Lo conocí en una feria de pueblo, un verano en que el calor parecía derretir hasta los sueños. Él era alto, con una sonrisa que prometía el mundo, y yo, una joven de apenas 22 años, caí rendida. Nos casamos rápido, demasiado rápido, y pronto llegó nuestro hijo. Lo llamamos Mateo, un nombre que elegí porque significaba esperanza. Y durante un tiempo, lo fue. Éramos una familia, imperfecta pero unida. Yo trabajaba como costurera, él como mecánico, y aunque el dinero nunca sobraba, había amor. O eso creía. El primer golpe vino cuando descubrí que mi esposo tenía otra. No fue un rumor, no fue una sospecha. La vi con mis propios ojos, en nuestra propia cama, mientras yo volvía temprano de un encargo. La imagen de sus cuerpos entrelazados se grabó en mi mente como un tatuaje que nunca pude borrar. Grité, lloré, lo enfrenté, pero él no mostró arrepentimiento. Es solo una aventura, dijo, como si eso justificara destrozarme. Me quedé por Mateo, porque no quería que creciera sin padre, pero algo dentro de mí se rompió ese día. Mi confianza, mi inocencia, mi capacidad de amar sin temor. Y aunque él juró cambiar, las mentiras siguieron, una tras otra, hasta que no pude más. El divorcio fue un infierno. Él se llevó lo poco que teníamos, dejándome con una hipoteca que apenas podía pagar y un niño de 5 años que no entendía por qué su papá ya no vivía con nosotros. Pero no me rendí. Trabajé turnos dobles, cosí hasta que mis dedos sangraron, y poco a poco construí una vida para mí y para Mateo. Esta casa, la misma que ahora mi hijo reclamaba como suya, fue mi mayor orgullo. Cada ladrillo, cada mueble, cada cortina, llevaba mi sudor, mis lágrimas, mi sacrificio. Era mi fortaleza, mi prueba de que podía salir adelante sola. Mateo creció, y con él creció mi esperanza. Era un niño dulce, de mirada curiosa, siempre pegado a mis faldas. Pero la adolescencia lo cambió. Empezó a resentirme, a culparme por la ausencia de su padre, por las noches que llegaba tarde del trabajo, por no poder darle la vida que sus amigos tenían. Intenté acercarme, hablarle, pero él se encerraba en su cuarto, en su mundo, y yo no sabía cómo alcanzarlo. Cuando cumplió 18, se fue. Sin despedidas, sin explicaciones.
Solo una nota en la mesa, necesito encontrarme. Me dolió, pero lo dejé ir, pensando que volvería cuando estuviera listo. Los años pasaron, y la soledad se instaló en la casa como un huésped no invitado. Me volví a enamorar, o eso creí. Se llamaba Esteban, un hombre mayor, viudo, que me hacía reír como no lo había hecho en años. Por un momento, pensé que podía volver a empezar, que la vida me estaba dando otra oportunidad. Pero Esteban también tenía sus secretos. Descubrí que estaba casado, que su viudez era una mentira, y que yo no era más que un pasatiempo. Otra traición, otro golpe. Lo eché de mi vida, pero el daño ya estaba hecho. Mi corazón, que había intentado sanar, volvió a cerrarse. Entonces, hace un año, Mateo regresó. Apareció en la puerta una noche de tormenta, empapado, con una mochila al hombro y una sonrisa que me derritió. Mamá, estoy de vuelta, dijo, y yo lo abracé sin hacer preguntas. Estaba más delgado, con ojeras, pero seguía siendo mi hijo. Me contó que había estado viajando, trabajando en bares, en construcción, buscando su lugar en el mundo. Dijo que me extrañaba, que quería recuperar el tiempo perdido. Y yo, tonta, le creí. Los primeros meses fueron una bendición. Mateo era atento, cariñoso, como el niño que recordaba. Me ayudaba con las tareas, me escuchaba, incluso me convenció de modernizar la casa. Vamos a venderla, mamá, dijo un día. Con lo que saques, puedes comprarte algo más pequeño, vivir sin preocupaciones. Yo no quería, pero él insistió. Confía en mí, repetía, y yo, que siempre había confiado en él, firmé los papeles que me puso delante. No los leí. No imaginé que estaba firmando mi propia sentencia. Hace una semana, todo cambió. Mateo empezó a actuar raro, distante. Llegaba tarde, hablaba por teléfono en susurros, evitaba mis preguntas. Y entonces, esta mañana, llegó con un abogado. Un hombre de traje impecable que me miró como si fuera una extraña en mi propia casa. Señora, dijo, de acuerdo con los documentos que firmó, la propiedad ahora pertenece a su hijo. Él ha decidido venderla, y usted tiene una semana para desalojar. El suelo se abrió bajo mis pies. Miré a Mateo, buscando una explicación, una señal de que esto era un error. Pero él no me miró. Solo dijo, es lo mejor, mamá. Necesito el dinero para empezar mi vida. Tú estarás bien. ¿Bien? ¿Cómo podía estar bien? Esta casa era mi vida, mi refugio, mi todo. Y mi propio hijo, el niño al que di todo, me la estaba arrancando. La rabia creció dentro de mí, mezclada con un dolor tan profundo que apenas podía respirar. Pero también había algo más, algo que empezaba a despertar, una sed de justicia, de venganza. No iba a dejar que me quitaran todo sin pelear. No después de todo lo que había pasado. Me levanté del sillón, ignorando la lluvia que seguía golpeando las ventanas. Esto no termina aquí, Mateo, dije, con una calma que no sentía. Él frunció el ceño, pero no respondió. No necesitaba hacerlo. Sabía que esto era solo el comienzo. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo mi hijo me traicionó, de cómo me robó todo, y de cómo juré que no descansaría hasta hacerlo pagar. La casa estaba en silencio, pero no era el tipo de silencio que trae paz. Era un silencio pesado, como el que precede a una tormenta. Me quedé despierta toda la noche después de la visita del abogado, sentada en la cocina con una taza de té que no toqué. Las palabras de Mateo resonaban en mi cabeza, es lo mejor, mamá. Necesito el dinero para empezar mi vida. ¿Su vida?
¿Y qué pasaba con la mía? Había sacrificado todo por él, y ahora me trataba como si fuera un mueble viejo que podía desechar sin mirar atrás. El amanecer trajo una claridad fría. No iba a quedarme de brazos cruzados. Si Mateo quería jugar sucio, yo también podía hacerlo. Pero primero necesitaba entender cómo había llegado a esto. ¿Cómo había sido tan ciega? Los documentos que firmé, ¿qué decían exactamente? Me levanté de la mesa, con los músculos entumecidos por la falta de sueño, y fui al escritorio del comedor, donde guardaba todos los papeles importantes. Revolví carpetas, facturas, recuerdos, hasta que encontré una carpeta azul que no reconocía. Mi corazón se aceleró. La abrí y allí estaban, los documentos que Mateo me había hecho firmar meses atrás. No soy abogada, pero no necesitaba serlo para darme cuenta de que algo estaba mal. Las palabras, cesión de propiedad, y transferencia irrevocable, saltaban de las páginas como cuchillos. Mi firma estaba al final, garabateada con la confianza ciega de una madre que nunca imaginó que su hijo la traicionaría. Pero había algo más, un detalle que me heló la sangre: los documentos estaban fechados 3 meses antes de que Mateo regresara a casa. Esto no fue algo improvisado. Lo había planeado. Mi propio hijo había vuelto con un propósito, y ese propósito era despojarme de todo. La rabia me quemaba por dentro, pero también había una chispa de determinación. No iba a dejar que se saliera con la suya. Necesitaba un plan, y para eso, necesitaba ayuda. Pero, ¿a quién podía recurrir? Mi vida se había reducido a estas 4 paredes. Mis amigos de juventud se habían alejado con el tiempo, mis antiguos compañeros de trabajo apenas eran conocidos, y mi familia, bueno, mi familia era un capítulo cerrado. Mis padres habían fallecido años atrás, y mi hermana mayor, la única que quedaba, vivía al otro lado del país. No hablábamos desde hacía una década, desde una pelea estúpida por la herencia de mi madre. Pero ella era abogada. Si alguien podía ayudarme a entender este desastre legal, era ella. Con el corazón en la garganta, busqué su número en una libreta vieja. Mis dedos temblaban mientras marcaba. No sabía si contestaría, si me reconocería siquiera. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, y justo cuando estaba a punto de colgar, escuché su voz. «Hola», dijo, con ese tono firme que siempre la había caracterizado. «Soy yo». «Elena», dije, y hubo un silencio al otro lado. Por un momento, pensé que colgaría. «¿Elena? ¿Qué pasa?» Su voz era una mezcla de sorpresa y cautela. No perdí tiempo. Le conté todo: la traición de Mateo, los documentos, la amenaza de desalojo. Las palabras salían de mí como un torrente, y cuando terminé, estaba llorando. No sé si era por la humillación, la rabia o el simple alivio de hablar con alguien. «Esto es grave, Elena», dijo ella, después de un largo suspiro. «Necesito ver esos documentos. Envíamelos hoy mismo. Y no hagas nada hasta que hagas conmigo, ¿entendido? No hagas nada». Colgué con una mezcla de esperanza y miedo. Por primera vez en días, sentía que no estaba completamente sola. Pero también sabía que reconciliarme con mi hermana no sería fácil. Había demasiadas heridas, demasiados años de silencio. Sin embargo, eso tendría que esperar. Ahora, mi prioridad era Mateo. Esa tarde, él volvió a la casa. Entró como si nada, tarareando una canción, con una bolsa de comida rápida en la mano. La naturalidad con la que actuaba me ponía enferma. Me miró, sentado en el sofá, y sonrió. «¿Ya pensaste dónde vas a ir, mamá?», preguntó,
como si estuviera hablando del clima. Lo miré fijamente, buscando en su rostro alguna señal del niño que solía ser. Pero no había nada. Solo un hombre que me veía como un obstáculo. No voy a ir a ninguna parte, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Esta es mi casa. Su sonrisa se desvaneció. Mamá, no hagas esto más difícil. Los papeles son claros. Es mía ahora. ¿Y cómo conseguiste que firmara esos papeles, Mateo? Pregunté, dando un paso hacia él. ¿Cuándo planeaste todo esto? Antes de volver, ¿verdad? ¿Antes de fingir que me extrañabas? Por un segundo, vi un destello de sorpresa en sus ojos, pero lo cubrió rápido con una risa seca. No sé de qué hablas. Solo quiero lo mejor para los dos. No mientas, espeté, perdiendo la compostura. Sé que lo planeaste. Y voy a pelear, Mateo. No te va a ser tan fácil. Se levantó, dejando la bolsa de comida en la mesa. Haz lo que quieras, mamá. Pero no vas a ganar. Y si sigues así, solo vas a hacerte más daño. Salió de la casa, y el portazo resonó como un disparo. Me quedé allí, temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Pero no era solo rabia lo que sentía. Era algo más oscuro, más peligroso. Una parte de mí quería destruirlo, hacerlo pagar por cada lágrima, por cada noche en vela. Pero otra parte, la madre que aún vivía en mí, seguía buscando una explicación. ¿Qué lo había cambiado? ¿Qué lo había convertido en este extraño que no reconocía? Esa noche, mientras escaneaba los documentos para enviárselos a mi hermana, encontré algo más en la carpeta azul. Un recibo de un banco, a nombre de Mateo, con una suma de dinero que me dejó sin aliento. No era una cuenta corriente cualquiera. Era un depósito reciente, de una cantidad que no podía venir de sus trabajos esporádicos. Alguien le había pagado, y mucho. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? La pregunta me persiguió mientras intentaba dormir. Había un rompecabezas aquí, y yo solo tenía algunas piezas. Pero una cosa estaba clara, Mateo no estaba actuando solo. Alguien más estaba detrás de esto, alguien que lo había ayudado a orquestar mi caída. Y si quería recuperar mi casa, mi vida, tenía que descubrir quién era. Mientras la lluvia volvía a golpear las ventanas, tomé una decisión. No solo iba a pelear por mi casa. Iba a desenterrar todos los secretos de Mateo, uno por uno, hasta que no le quedara donde esconderse. Y cuando lo encontrara, cuando supiera la verdad, no habría piedad. Porque si él podía traicionarme, yo también podía convertirme en alguien que no reconocería. El sol apenas se filtraba por las cortinas rotas de la sala, pero yo ya estaba despierta, con los ojos fijos en el techo. No había dormido más de una hora. El recibo bancario que encontré anoche seguía quemándome en la mente. ¿De dónde había sacado Mateo tanto dinero? ¿Quién estaba financiando su traición? Cada pregunta era como un clavo que se hundía más profundo en mi pecho, pero también me daba fuerzas. Si quería respuestas, tenía que moverme, y rápido. El plazo de una semana que me habían dado para desalojar la casa se acercaba como una guillotina. Mi hermana, Isabel, me había escrito un correo a primera hora. Recibí los documentos, decía. Esto es un desastre, Elena, pero no es imposible de pelear. Hay irregularidades en la notarización, y creo que podemos argumentar coerción. Necesito más pruebas. Busca cualquier cosa que demuestre que Mateo te manipuló para firmar. Y, por favor, no confrontes a nadie todavía.
Su tono era profesional, casi frío, pero agradecí que estuviera dispuesta a ayudar. Sin embargo, seguir su consejo de no confrontar a nadie era más fácil de decir que de hacer. La rabia que llevaba dentro no se apagaba con lógica. Decidí empezar por lo único que tenía, el recibo. Lo saqué de la carpeta azul y lo examiné bajo la luz de la lámpara. Era de un banco que no reconocía, con un logo elegante y un nombre que sonaba extranjero, Global Trust. El depósito era de 6 cifras, una cantidad que Mateo no podía haber ganado trabajando en bares o en la construcción, como me había dicho. Pero lo que más me llamó la atención fue una nota escrita a mano en el borde del recibo, casi ilegible: primera fase completada. Espera instrucciones. Mi estómago se retorció. Esto no era solo una traición personal. Había algo más grande detrás, algo que apestaba a conspiración. No podía quedarme en la casa esperando a que las respuestas cayeran del cielo. Necesitaba salir, investigar, seguir el rastro del dinero. Pero antes, hice algo que no había hecho en años: recé. No soy religiosa, pero en ese momento, mirando la foto de mi madre que colgaba en la pared, le pedí fuerza. Mamá, si estás ahí, no me dejes caer ahora, murmuré. Luego me puse una chaqueta, guardé el recibo en el bolso y salí. Mi primer destino fue el banco local donde yo tenía mi cuenta. No era el Global Trust, pero esperaba que alguien pudiera darme información. La cajera, una chica joven con una sonrisa amable, me miró con confusión cuando le mostré el recibo. Lo siento, señora, no trabajamos con ese banco. Parece una institución offshore, de esas que operan en paraísos fiscales. No puedo ayudarla mucho. Sus palabras me dejaron helada. ¿Paraísos fiscales? ¿En qué estaba metido Mateo? Salí del banco con más preguntas que respuestas, pero no me rendí. Caminé hasta la biblioteca pública, donde sabía que podía usar una computadora sin que nadie me molestara. Me senté en una cabina polvorienta y busqué Global Trust en Internet. Los resultados eran escasos, pero encontré un artículo de un blog financiero que mencionaba al banco como una entidad usada por clientes de alto perfil para transacciones discretas. El artículo insinuaba lavado de dinero, sobornos, cosas que sonaban sacadas de una película. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que alguien lo oiría. ¿Era posible que Mateo estuviera involucrado en algo tan turbio? Mientras navegaba, un recuerdo me golpeó. Hace unos meses, cuando Mateo aún fingía ser el hijo amoroso que había vuelto a casa, mencionó a un amigo que lo había ayudado a conseguir oportunidades. Nunca dio detalles, y yo, ciega por la alegría de tenerlo de vuelta, no insistí. Pero ahora todo encajaba. Ese amigo tenía que estar conectado con el dinero, con los documentos, con todo. Cerré los ojos y traté de recordar si había mencionado un nombre, un lugar, cualquier cosa. Y entonces lo vi, como un relámpago. Una noche, mientras cenábamos, Mateo recibió un mensaje y, al mirarlo, dijo algo sobre reunirse con Raúl en el club. No le di importancia en ese momento, pero ahora ese nombre, Raúl, era una pista. No tenía idea de quién era Raúl ni qué era el club, pero era un comienzo. Decidí que mi próximo paso sería buscar a ese hombre. Si él estaba detrás del dinero, podía ser la clave para desenmascarar a Mateo. Pero antes de que pudiera planear más, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo: mamá, no hagas cosas de las que te arrepientas. Deja la casa y vete. Es por tu bien. La amenaza apenas velada me puso los nervios de punta. ¿Sabía que estaba investigando? ¿O solo estaba tratando de asustarme? Fuera lo que fuera, no iba a detenerse. Esa noche, cuando volví a casa, la encontré diferente.
No era algo físico, no había muebles movidos ni puertas rotas. Era una sensación, como si alguien hubiera estado allí. Revisé cada habitación, cada cajón, pero no faltaba nada. Sin embargo, cuando llegué al escritorio donde guardaba los documentos, noté que la carpeta azul estaba ligeramente fuera de lugar. Alguien la había tocado. Mi primer pensamiento fue Mateo, pero no tenía sentido. Él ya tenía lo que quería, ¿no? A menos que hubiera algo en esos papeles que no quería que yo viera. Me senté en el suelo, con la carpeta en las manos, y revisé cada página con más cuidado. Fue entonces cuando encontré un sobre pequeño, escondido entre los documentos. No lo había visto antes. Lo abrí con dedos temblorosos y saqué una fotografía. Era de Mateo, sonriendo, en un lugar que parecía un bar lujoso. A su lado había un hombre mayor, de pelo canoso y traje caro, con una mano en el hombro de mi hijo. En la parte trasera de la foto, alguien había escrito, Raúl y M. negocio cerrado. Mi respiración se detuvo. Este era el hombre. Raúl. Y la foto confirmaba que no era solo un amigo. Era alguien con poder, alguien que estaba moviendo los hilos. La rabia y el miedo se mezclaron en mi pecho, pero también había una chispa de triunfo. Tenía una pista sólida ahora. Guardé la foto en mi bolso y envié un mensaje a Isabel, encontré algo. Una foto de Mateo con un hombre llamado Raúl. Creo que está involucrado, ¿qué hago? Su respuesta llegó rápido, no hagas nada todavía. Envíame la foto. Y, Elena, ten cuidado. Esto podría ser más peligroso de lo que crees. Mientras el cielo se oscurecía afuera, me senté en la sala, con la foto en la mano. La miraba una y otra vez, memorizando cada detalle del rostro de Raúl. No sabía quién era, pero lo encontraría. Y cuando lo hiciera, descubriría que tenía contra mi hijo, que lo había convertido en este monstruo. Porque una cosa estaba clara, Mateo no estaba actuando solo, y yo no iba a descansar hasta arrancar la verdad de raíz, aunque tuviera que enfrentarme al mismísimo diablo para hacerlo. La noche se sentía más densa que de costumbre, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. Me quedé despierta hasta la madrugada, con la foto de Mateo y Raúl en la mano, girándola una y otra vez, como si pudiera obligarla a hablar. Ese hombre, Raúl, con su traje impecable y su sonrisa de tiburón, era la clave. Pero también era un peligro. Las palabras de Isabel resonaban en mi cabeza, esto podría ser más peligroso de lo que crees. No quería admitirlo, pero tenía miedo. No de perder la casa, no de pelear contra Mateo, sino de lo que podría descubrir si seguía tirando del hilo. Por la mañana, escaneé la foto y se la envié a Isabel, junto con una nota explicando todo lo que había encontrado. Luego, me obligué a comer algo, aunque la comida sabía a ceniza. Necesitaba fuerzas para lo que venía. Mientras lavaba los platos, mi mente daba vueltas. ¿Dónde podía encontrar a Raúl? Mateo había mencionado el club aquella vez, pero no tenía idea de qué lugar era. Podía ser un bar, un casino, cualquier cosa. Pero en una ciudad como esta, los lugares donde hombres como Raúl hacían negocios, no eran precisamente los que anunciaban en carteles luminosos. Decidí empezar por lo básico. Revisé el teléfono de la casa, buscando cualquier pista que Mateo hubiera dejado. No esperaba encontrar mucho, pero en el historial de llamadas había un número que no reconocía, marcado varias veces en las últimas semanas. No estaba guardado con un nombre, lo que lo hacía más sospechoso. Tomé una libreta y apunté el número, con la intención de investigarlo más tarde. Pero antes de que pudiera hacer otra cosa, alguien tocó la puerta. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba a nadie,
y después de la sensación de que alguien había entrado en la casa ayer, cada ruido me ponía en alerta. Me acerqué a la puerta con cautela, mirando por la mirilla. Era una mujer, de unos 40 años, con el pelo teñido de rubio y un abrigo demasiado caro para este barrio. No la reconocía, pero algo en su postura, en la forma en que miraba a su alrededor, me dio mala espina. ¿Quién es?, pregunté, sin abrir. Soy amiga de Mateo, dijo, con una voz suave pero calculada. Necesito hablar contigo. Es importante. Dudé. Podía ser una trampa, pero también podía ser una oportunidad para obtener información. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena puesta. ¿Qué quieres? Ella sonrió, pero no era una sonrisa cálida. No quiero problemas. Solo vengo a darte un consejo, deja de husmear. Hay cosas que no te conviene saber. Sus palabras fueron como un puñetazo. ¿Cómo sabía que estaba investigando? La miré fijamente, buscando alguna señal de quién era o qué quería. ¿Quién eres? ¿Y quién te envía? Nadie me envía, respondió, encogiéndose de hombros. Pero sé lo que estás haciendo, y te lo digo por tu bien, para. No vas a ganar, y solo vas a salir lastimada. La rabia se apoderó de mí. ¿Salir lastimada? Mi propio hijo me está echando de mi casa. ¿Crees que tengo algo más que perder? Por un segundo, su fachada de calma se tambaleó. Había algo en sus ojos, una mezcla de lástima y nerviosismo. No todo es lo que parece, dijo, casi en un susurro. Mateo, él no quería que las cosas llegaran tan lejos. ¿Qué sabes de Mateo? Espeté, quitando la cadena y abriendo la puerta de golpe. Ella retrocedió un paso, sorprendida. Dímelo. ¿Quién es Raúl? ¿Qué está pasando? No puedo, dijo, levantando las manos como si quisiera calmarme. Solo, ten cuidado. Y no confíes en nadie. Ni siquiera en tu hermana. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y se alejó rápidamente, perdiéndose en la calle. Me quedé allí, temblando, con el corazón en la garganta. ¿Cómo sabía de Isabel? Nadie, excepto Mateo, sabía que estaba en contacto con ella. La paranoia empezó a crecer como una mala hierba. ¿Me estaban vigilando? ¿Era esta mujer parte del plan de Mateo, o estaba tratando de advertirme de algo? Volví adentro y cerré la puerta con llave, revisando cada ventana para asegurarme de que todo estuviera seguro. Luego marqué el número que había encontrado en el historial de llamadas. Sonó varias veces antes de que una voz masculina contestara, grave y cortante. ¿Quién es?, preguntó. Soy, la madre de Mateo, dije, improvisando. Encontré este número en su teléfono. ¿Quién eres tú? Hubo una pausa, y luego una risa baja. Vaya, la madre. No esperaba esto. Mira, no soy nadie que debas conocer. Pero si quieres un consejo, dile a tu hijo que cumpla su parte del trato. Estamos esperando. La línea se cortó antes de que pudiera decir otra palabra. Me quedé mirando el teléfono, con la mente en caos. Cumpla su parte del trato. ¿Qué trato? Cada nueva pista era como una puerta que se abría a un cuarto más oscuro. Pero una cosa estaba clara, Mateo estaba metido en algo mucho más grande que una simple estafa para quedarse con mi casa. Esa noche, Isabel me llamó. Su voz sonaba tensa. Recibí la foto, Elena. No sé quién es ese hombre, Raúl, pero hice algunas llamadas. Un colega mío reconoció el nombre.
Dice que es un tipo con conexiones, no del tipo bueno. Negocios turbios, posiblemente crimen organizado. Tienes que parar ahora mismo. Esto no es solo sobre tu casa. ¿Parar? Repliqué, con la voz temblando de rabia. ¿Y dejar que me quiten todo? No, Isabel. No voy a rendirme. Elena, escúchame, insistió. Esto es peligroso. Si sigues, podrías terminar muerta. Déjame manejar lo legal. Yo me encargo de los documentos, de pelear la transferencia. Pero tú quédate quieta. Colgué sin despedirme. No porque no apreciara su ayuda, sino porque no podía quedarme quieta. No después de todo lo que había descubierto. La mujer en la puerta, el hombre del teléfono, Raúl, todos eran piezas de un rompecabezas que apuntaba a algo mucho más grande. Y en el centro de todo estaba Mateo, mi hijo, el niño que una vez juré proteger con mi vida. Pero ahora, ese mismo niño era mi enemigo. Antes de acostarme, tomé una decisión. Al día siguiente, buscaría el club. No sabía dónde estaba ni qué era, pero encontraría una manera. Si Raúl estaba allí, si Mateo estaba allí, los enfrentaría. No me importaba el peligro. Ya no tenía nada que perder, excepto la verdad. Y esa, estaba decidida a encontrarla, aunque tuviera que arrancarla con mis propias manos. El amanecer llegó con un cielo gris que parecía reflejar el peso en mi pecho. No había dormido, no realmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Mateo, la sonrisa de Raúl en esa foto, o el rostro de la mujer que me advirtió en la puerta. Sus palabras, no confíes en nadie. Ni siquiera en tu hermana, se repetían como un eco venenoso. No quería dudar de Isabel, pero la semilla estaba plantada, y la paranoia crecía con cada hora. Sin embargo, no podía detenerme ahora. Hoy iba a encontrar el club, costara lo que costara. Me vestí con ropa discreta, una sudadera oscura y jeans, como si pudiera mezclarme en las sombras. Antes de salir, revisé mi bolso, la foto, el recibo bancario, una libreta con las pocas pistas que había reunido, y un cuchillo de cocina que metí en el último momento. No planeaba usarlo, pero la advertencia de Isabel sobre Raúl y sus conexiones me había dejado un nudo en el estómago. Mejor estar preparada. No tenía idea de por dónde empezar a buscar el club. Mateo solo lo había mencionado una vez, y no dio detalles. Pero esta ciudad no era tan grande, y los lugares donde hombres como Raúl hacían negocios solían estar en ciertas zonas, el centro, donde los bares y restaurantes caros atraían a los ricos, o los barrios más oscuros, donde los tratos se cerraban en callejones. Decidí empezar por el centro. Si no encontraba nada, me aventuraría a los márgenes. Caminé por las calles concurridas, con el ruido de los autos y las voces de la gente zumbando a mi alrededor. Pasé por cafés elegantes, hoteles con porteros uniformados, y clubes nocturnos que aún estaban cerrados a esta hora. En cada uno, buscaba algo que encajara, un nombre, un logo, cualquier cosa que gritara, aquí hacen negocios turbios. Pero nada parecía correcto. Estaba a punto de rendirme cuando vi un edificio al final de una calle lateral. Era discreto, sin letreros llamativos, solo una puerta negra con un pequeño letrero que decía, Club Privado Aurora. Algo en mi interior dio un vuelco. Esto tenía que ser. Me acerqué, tratando de parecer segura, aunque mis piernas temblaban. La puerta estaba cerrada, pero había un intercomunicador al lado. Antes de que pudiera decidir si tocar o no, un hombre salió del edificio. Era alto, con un traje gris y una cicatriz que le cruzaba la ceja. Me miró por un segundo, como si estuviera evaluándome,
y luego siguió caminando. Mi instinto me gritó que no debía entrar, pero la imagen de Mateo riéndose mientras me echaba de mi casa me dio el empujón que necesitaba. Toqué el intercomunicador. Sí, respondió una voz femenina, fría y profesional. Estoy buscando a Raúl, dije, improvisando. Soy amiga de Mateo. Hubo una pausa, y luego un zumbido. La puerta se abrió. Mi corazón latía tan fuerte que apenas escuché el clic. Entré, y el olor a tabaco y licor me golpeó de inmediato. El lugar era oscuro, con paredes de terciopelo rojo y luces tenues que apenas iluminaban las mesas. Había unas pocas personas, hombres en trajes caros y mujeres con vestidos que costaban más que mi renta. Nadie me prestó atención, lo cual fue un alivio. Una mujer joven, la que supuse había contestado el intercomunicador, se acercó. Raúl no está aquí ahora, dijo, mirándome de arriba abajo. ¿Quién eres tú? Elena, respondí, manteniendo la voz firme. La madre de Mateo. Necesito hablar con él. Es urgente. Sus ojos se entrecerraron, pero no dijo nada. Me señaló una mesa en la esquina y murmuró algo sobre esperar. Me senté, sintiendo las miradas de los demás como agujas. Mientras esperaba, observé el lugar. Había una escalera que llevaba a un segundo piso, y un hombre corpulento custodiaba la entrada. Arriba, creí ver a alguien que se parecía a Mateo, pero la luz era tan baja que no estaba segura. Mi pulso se aceleró. ¿Estaba aquí? ¿Estaba tan cerca? Antes de que pudiera decidir si acercarme a la escalera, la mujer volvió. Raúl no vendrá hoy, dijo, con un tono que no admitía discusión. Pero si eres la madre de Mateo, te doy un consejo, vete a casa. Esto no es lugar para ti. ¿Dónde está mi hijo? Pregunté, levantándome. Sé que está metido en algo con Raúl. Dímelo. Ella no se inmutó. No sé de qué hablas. Y si sigues haciendo preguntas, vas a meterte en problemas. Vete. Ahora. No quería irme, pero el guardia de la escalera ya me miraba, y la tensión en el aire era palpable. Salí del club con las manos temblando, pero no estaba derrotada. Había confirmado que el Aurora era el lugar correcto. Raúl y Mateo estaban conectados a este antro, y aunque no los había encontrado hoy, volvería. De camino a casa, mi teléfono vibró. Era un correo de Isabel. Elena, revisé la foto. El hombre, Raúl, es Raúl Vargas, un empresario con antecedentes de fraude y vínculos con el crimen organizado. La policía lo ha investigado, pero nunca lo han atrapado. Por favor, aléjate de él. Estoy trabajando en una demanda para anular la transferencia de la casa, pero necesito tiempo. No hagas nada estúpido. Demasiado tarde, pensé. Ya estaba metida hasta el cuello. Pero el correo de Isabel me dio otra pista, Raúl Vargas. Ahora tenía un nombre completo. Cuando llegué a casa, busqué todo lo que pude sobre él en Internet. Encontré artículos viejos, fotos de eventos sociales, incluso una mención de que había sido dueño de varios clubes, incluido uno llamado Aurora. Todo encajaba. Pero lo que más me sacudió fue una foto de un evento benéfico de hace 2 años. Raúl estaba allí, sonriendo, y a su lado estaba una mujer que reconocí de inmediato, la rubia que había venido a mi puerta ayer. Mi cabeza dio vueltas. ¿Quién era ella? ¿Por qué me advirtió? ¿Era parte del plan de Raúl, o estaba tratando de ayudarme? No tenía respuestas, pero una cosa estaba clara, el círculo se estaba cerrando.
cada paso que daba me llevaba más cerca de la verdad, pero también más cerca del peligro. Y aunque una parte de mí quería seguir el consejo de Isabel y esperar, la otra parte, la que ardía de rabia y dolor, no podía detenerse. Esa noche, mientras miraba la foto de Raúl y la mujer, tomé una decisión. Volvería al Club Aurora, pero esta vez no iría sola. Necesitaba a alguien que conociera ese mundo, alguien que pudiera moverse en las sombras mejor que yo. Y aunque me dolía admitirlo, la única persona que se me ocurría era alguien de mi pasado, alguien que había jurado no volver a ver, mi exmarido, el padre de Mateo. Si alguien sabía cómo lidiar con hombres como Raúl, era él. Pero contactarlo significaría abrir una herida que nunca había sanado. ¿Estaba dispuesta a pagar ese precio? Mientras la lluvia empezaba a caer otra vez, supe que no tenía opción. Por mi casa, por mi verdad, por mi venganza, lo haría. Aunque tuviera que venderle mi alma al diablo. La idea de contactar a mi exmarido, Javier, me revolvía el estómago. Habían pasado casi 20 años desde la última vez que hablamos, y cada recuerdo de él estaba teñido de traición y dolor. Pero mientras miraba la lluvia golpear las ventanas, supe que no tenía otra opción. Si Raúl Vargas era tan peligroso como Isabel decía, y si Mateo estaba atrapado en su red, necesitaba a alguien que conociera ese mundo turbio. Javier, con su historial de negocios dudosos y su habilidad para moverse entre sombras, era mi mejor apuesta. O la peor. Encontrar su número no fue fácil. Después del divorcio, él se desvaneció de mi vida, dejando solo deudas y promesas rotas. Pero guardaba una caja vieja en el ático con recuerdos que nunca tuve el valor de tirar, cartas, fotos, un par de documentos legales. Subí al ático, con el polvo pegándose a mis manos, y revolví hasta encontrar una libreta de direcciones descolorida. Allí estaba su nombre, junto a un número que probablemente ya no funcionaba. Con el corazón en la garganta, marqué. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz ronca contestara. ¿Quién es? Javier, soy Elena, dije, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. Hubo un silencio tan largo que pensé que había colgado. Luego, una risa amarga. Vaya, Elena. ¿Qué quieres después de tanto tiempo? ¿Dinero? ¿Por qué no tengo? No quiero tu dinero, espeté. Es sobre Mateo. Está en problemas. Y yo también. Le conté todo, o casi todo, la traición de Mateo, los documentos, Raúl Vargas, el Club Aurora. No mencioné la mujer rubia ni mis sospechas sobre Isabel, porque todavía no sabía en quién confiar. Cuando terminé, Javier no dijo nada por un momento. Luego, su tono cambió, más serio. Raúl Vargas no es cualquier tipo, Elena. Si Mateo está metido con él, está jugando con fuego. ¿Dónde estás ahora? En la casa, respondí. Pero no por mucho tiempo, si Mateo se sale con la suya. Quédate ahí. Llego en unas horas. Y no hagas nada estúpido hasta que hablemos. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, preguntándome si había cometido un error. Javier no era de fiar, nunca lo había sido. Pero si podía ayudarme a entender qué estaba pasando con Mateo, valía la pena el riesgo. O eso esperaba. Mientras esperaba, revisé la casa otra vez, buscando cualquier pista que hubiera pasado por alto. En el cuarto de Mateo, que apenas había tocado desde que volvió, encontré algo que me heló la sangre, un boleto de avión, de ida, a un país que no reconocí de inmediato. La fecha era para dentro de 3 días. ¿Planeaba huir? ¿O era parte del trato que el hombre del teléfono mencionó? Guardé el boleto en mi bolso,
junto con la foto y el recibo. Cada pieza nueva hacía que el rompecabezas fuera más oscuro. Javier llegó al anochecer, justo cuando la lluvia se convertía en una llovizna persistente. Estaba más viejo, con el pelo grisáceo y arrugas profundas en la cara, pero seguía teniendo esa mirada astuta que tanto me había atraído y luego destruido. Entró sin pedir permiso, como si la casa aún le perteneciera. Bonito lugar, dijo, mirando alrededor. Lástima que nuestro hijo quiera quitártelo. No necesito tus sarcasmos, Javier, repliqué, cruzándome de brazos. Dime cómo encontrar a Raúl Vargas. Se dejó caer en el sillón, encendiendo un cigarrillo sin preguntar. El olor me trajo recuerdos que prefería olvidar. Raúl no es alguien a quien buscas, Elena. Él te encuentra. Pero el Club Aurora, eso es un buen punto de partida. Es uno de sus puntos de operación. Dinero, tratos, chicas. Todo pasa por ahí. ¿Chicas? Pregunté, frunciendo el ceño. Javier se encogió de hombros. Es un negocio sucio. Raúl tiene una red. Tráfico, extorsión, lo que quieras. Si Mateo está con él, probablemente lo enganchó con promesas de dinero fácil. O algo más. El estómago se me revolvió. ¿Tráfico? ¿Extorsión? No quería creer que Mateo estuviera tan metido, pero el boleto de avión y el depósito bancario no mentían. ¿Cómo lo encuentro, entonces? Fui a la Aurora, pero no estaba. Javier me miró, evaluándome. No vas a entrar ahí sola, Elena. Ese lugar está lleno de tiburones, y tú eres un pez pequeño. Pero yo puedo entrar. Conozco a un par de tipos que todavía me deben favores. Dame un día, y te consigo una reunión con alguien que sepa dónde está Raúl. ¿Y por qué debería confiar en ti? Pregunté, con la voz temblando de rabia. Me traicionaste una vez. ¿Qué te impide hacerlo ahora? Sonrió, pero no había humor en sus ojos. Porque esta vez no se trata de ti ni de mí. Es de nuestro hijo. Aunque sea un maldito traidor, sigue siendo mi sangre. Y no me gusta que tipos como Raúl jueguen con mi familia. No sabía si creerle, pero no tenía otra opción. Acepté su plan, aunque cada fibra de mi ser gritaba que era un error. Antes de irse, Javier me dio un número nuevo para contactarlo y una advertencia: no salgas de la casa esta noche. Si Raúl sabe que estás husmeando, podría mandar a alguien. Esa noche, sola otra vez, no pude evitar sentir que las paredes se cerraban sobre mí. La casa, que una vez fue mi refugio, ahora se sentía como una trampa. Intenté llamar a Isabel para contarle lo de Javier, pero no contestó. En cambio, recibí un mensaje de un número desconocido, para. Última advertencia. Mi sangre se heló. Era la misma amenaza que la mujer rubia me había dado, pero esta vez no había rostro, solo palabras que apestaban a peligro. No podía quedarme quieta. A pesar de la advertencia de Javier, saqué el boleto de avión y lo examiné otra vez. El destino era una ciudad en un país conocido por ser un paraíso fiscal, el mismo tipo de lugar donde operaba el banco Global Trust. Todo estaba conectado: el dinero, Raúl, el club, el boleto. Pero, ¿cuál era el plan de Mateo? ¿Estaba huyendo con el dinero de la venta de la casa, o era algo más grande? Decidí que no podía esperar a Javier. Si quería respuestas, tenía que ir al Club Aurora otra vez, pero esta vez con un plan. Recordé que la mujer del intercomunicador parecía saber más de lo que decía. Si podía hablar con ella a solas, tal vez podría sacarle algo.
pero también sabía que volver al club era como meterme en la boca del lobo. Mientras planeaba, un ruido en la puerta trasera me hizo saltar. Agarré el cuchillo de mi bolso y me acerqué con sigilo. No era nada, solo el viento moviendo una rama, pero el susto me dejó temblando. Estaba al límite, y lo sabía. Pero no había vuelta atrás. Mañana, con o sin Javier, iría a la Aurora. Y si encontraba a Raúl, a Mateo, o a la mujer rubia, no me iría sin respuestas. Antes de acostarme, miré una foto vieja de Mateo, de cuando tenía 10 años, sonriendo en un parque. Las lágrimas quemaron mis ojos. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Cómo se había convertido en esto? Pero la tristeza pronto dio paso a la rabia. Si quería salvarlo, si quería salvarme, tenía que seguir adelante. Aunque eso significara enfrentarme a mi pasado, a mi presente, y a un futuro que cada vez parecía más oscuro. La noche era un manto de sombras cuando salí de la casa, con el cuchillo en el bolso y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Había decidido no esperar a Javier. Sus promesas eran tan fiables como el viento, y el mensaje de última advertencia que recibí anoche me había dejado claro que el tiempo se agotaba. El Club Aurora era mi destino, y esta vez no me iría sin enfrentarme a Raúl, a Mateo, o a quien fuera que estuviera detrás de esta pesadilla. La casa, mi casa, estaba en juego, pero también mi dignidad, mi verdad, mi venganza. Llegué al club pasadas las 10, cuando las calles del centro ya vibraban con el murmullo de la noche. La puerta negra de la Aurora parecía más ominosa que antes, pero no vacilé. Toqué el intercomunicador y, para mi sorpresa, la misma voz femenina respondió con un seco, «Pasa». La puerta se abrió, y entré en el mismo ambiente de luces tenues, humo y murmullos. Pero esta vez, el aire se sentía cargado, como si todos supieran que no pertenecía allí. La mujer del intercomunicador, una joven de ojos fríos, estaba detrás de una barra. Me miró y señaló la escalera que llevaba al segundo piso. «Arriba», dijo, sin más. Mi instinto gritó que era una trampa, pero no había vuelta atrás. Subí los escalones, cada uno resonando como un latido. El guardia de la entrada no estaba, lo cual me puso aún más nerviosa. Cuando llegué al segundo piso, vi una puerta entreabierta al final de un pasillo. De allí salían voces, una de ellas inconfundible, «Mateo». Me acerqué, con el bolso apretado contra mi pecho. La puerta daba a una sala privada, con una mesa larga, botellas de licor y varias personas sentadas. Mateo estaba de pie, hablando con alguien que no podía ver desde mi ángulo. Pero entonces, una risa grave cortó el aire, y supe quién era antes de verlo, Raúl Vargas. Me asomé lo justo para confirmar. Allí estaba, con su traje caro y esa sonrisa de depredador, sentado como un rey en su trono. Pero lo que me detuvo en seco fue la tercera persona en la mesa, la mujer rubia que había venido a mi casa. Estaba bebiendo un trago, con una expresión que no podía descifrar. Antes de que pudiera decidir qué hacer, alguien me agarró del brazo y me empujó dentro de la sala. Era el guardia, que debió aparecer de la nada. Grité, pero mi voz se perdió en el ruido del club. Mateo se giró, y por un segundo, sus ojos se abrieron con sorpresa. Luego, se endurecieron. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó, con un tono que era mitad rabia, mitad miedo. Raúl se levantó, con una calma que me heló la sangre. «Vaya, la madre. Esto se pone interesante». Me miró como si fuera un insecto, y luego se volvió hacia Mateo. «¿No dijiste que esto estaba controlado?». «Ella no debería estar aquí», balbuceó Mateo, pero Raúl lo silenció con un gesto. La mujer rubia se puso de pie, y para mi sorpresa, se colocó entre Raúl y yo.
Déjala ir, Raúl. Esto no era parte del trato. ¿Trato? Espeté, arrancándome del agarre del guardia, aunque seguía sujetándome. ¿Qué trato? Dime qué le hiciste a mi hijo. Raúl rió, pero no había humor en sus ojos. Tu hijo vino a mí, Elena. Quería dinero, poder, una vida grande. Yo solo le di lo que pidió. La casa fue un bono. Miré a Mateo, buscando una negación, una chispa de arrepentimiento. Pero él apartó la mirada, y eso fue peor que cualquier confesión. La rabia me cegó. Eres un monstruo. Grité, lanzándome hacia él. El guardia me detuvo, pero no antes de que viera el dolor en los ojos de Mateo. Por un instante, fue mi niño otra vez, atrapado, perdido. La rubia habló de nuevo, con urgencia. Raúl, basta. Ella no sabe nada. Déjala ir, o juro que... ¿Qué, Marta? La cortó Raúl, con una voz que destilaba veneno. ¿Crees que puedes amenazarme? Marta. Así se llamaba. Y en ese momento, entendí que no era solo una cómplice. Había algo personal entre ella y Raúl, algo que la hacía arriesgarse por mí. Pero no tuve tiempo de procesarlo. La puerta se abrió de golpe, y Javier entró, con 2 hombres detrás de él. Su presencia llenó la sala como una tormenta. Suelta a mi mujer, Vargas, dijo, con una calma que no sentía. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un segundo, vi al hombre que una vez amé. Raúl no se inmutó. Javier. ¡Qué reunión familiar! Pero llegas tarde. La casa ya es mía, y tu hijo, bueno, digamos que trabaja para mí ahora. Mentira. Grité, pero Mateo seguía sin mirarme. Javier dio un paso adelante, y los hombres detrás de él sacaron armas. El aire se volvió eléctrico, cada segundo a punto de estallar. Entonces, Marta hizo algo que nadie esperaba. Sacó una pistola de su bolso y apuntó a Raúl. Se acabó, Raúl. No voy a dejar que destruyas a más familias. Su mano temblaba, pero su voz era firme. Raúl la miró, incrédulo, y luego rió. ¿Tú? ¿Después de todo lo que te di? No lo suficiente, respondió ella, y disparó. El caos estalló. El guardia me soltó, y me tiré al suelo mientras los disparos llenaban la sala. Grité el nombre de Mateo, pero no podía verlo en la confusión. Cuando el humo se despejó, Raúl estaba en el suelo, sangrando, y Marta estaba arrodillada junto a él, con lágrimas en los ojos. Javier me levantó, y vi a Mateo en una esquina, ileso pero pálido como un fantasma. Tenemos que irnos. Gritó Javier, tirando de mí. Pero no podía moverme. Miré a Mateo, y él finalmente me miró. Había lágrimas en sus ojos, pero también algo más, vergüenza. Mamá, lo siento, susurró, pero no pude responder. El dolor era demasiado grande. La policía llegó minutos después, alertada por los disparos. Marta fue arrestada, Raúl fue llevado en una ambulancia, y Mateo. Mateo se quedó allí, esposado, mientras yo lo veía desde la calle. Javier intentó consolarme, pero lo aparté. No quería su compasión, no después de todo. Días después, Isabel me llamó. Con Raúl fuera de escena, la transferencia de la casa fue anulada. Legalmente, seguía siendo mía. Pero la victoria sabía amarga. Mateo enfrentaba cargos, y aunque una parte de mí quería odiarlo, otra parte seguía viéndolo como el niño que una vez fue. Marta, desde la cárcel,
Me envió una carta, explicando que había sido la amante de Raúl, atrapada en su mundo hasta que mi dolor le recordó el suyo. Intentó salvarme, a su manera, pero el precio fue alto. Ahora, sentada en mi sala, con el silencio como único compañero, sé que nunca seré la misma. La casa es mía otra vez, pero el hogar que una vez tuve se perdió para siempre. La venganza que busqué me dio justicia, pero no paz. Y mientras miro la foto de Mateo, la que guardo en mi mesita de noche, me pregunto si algún día podré perdonarlo. O si podré perdonarme a mí misma por no haberlo salvado antes.